la realidad es que todos los días escuchamos sobre temas económicos. Escuchamos sobre que si la inflación aumentó, que si el nivel de pobreza, que si estamos en recesión o que estamos saliendo de la recesión, que si existe un déficit presupuestario, la tasa de desempleo se redujo el último mes, la educación universitaria aumentó, que si los pasajes de avión, etcétera. Vemos todos estos temas económicos diariamente. La realidad es que en ocasiones, cuando vemos estos temas, pues a veces, ¿verdad? No lo entendemos de inmediato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienden a ser temas tal vez que uno se vuelven un poquito áridos, un poquito densos y empezamos a profundos, empezamos a dejar de escuchar. Y porque nos dicen subió la tasa de desempleo, bajó la tasa de desempleo o bajó la tasa de inflación, etcétera. Nos van diciendo ese tipo de esto, pero no nos dicen mucho más sobre estos temas, sobre solo el final de lo que pasó. Eh, Así que tendemos a no comprender mucho cuando escuchamos estos temas y esto es diariamente. Yo prendo radio, prendo esta televisión, el celular tiene las notificaciones y empiezan a llegar mensajes de noticias que salen en algún momento. eh, y la realidad es que no explican mucho. Pero la economía en realidad se enfoca en el estudio de la toma de decisiones, ¿verdad? Y nosotros como personas, como consumidores, como entes económicos, como así le llama la teoría económica, tomamos decisiones todos los días. Y de eso se trata lo que nosotros hacemos en economía. En el caso de microeconomía para negocios, pues las decisiones dentro del área de negocios, ¿verdad? Así que vamos a tener el aspecto amplio de lo que son los temas económicos y luego vamos a enfocarnos en la empresa. Ay, perdí 2 pesos. Bueno, pero ¿por qué estudiar economía? ¿Ya? La realidad es que la mayoría de los eventos que ocurren en la economía afectan nuestras vidas. ¿Ya? El aumento de los precios de los artículos, eh, la dependencia de productos importados del extranjero, si no llegan, si vienen con precios más altos, porque allá está pasando inflación o está pasando algún golpe, pues nos va a impactar nuestra vida. Las decisiones contributivas, cada vez que hay una reforma contributiva donde se pretende pues, hacer alivios a la clase trabajadora o a distintos grupos en la economía, pues igual nos impacta nuestro diario vivir. También como personas, como ciudadanos, como consumidores, tenemos que tomar decisiones importantes igual. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿por quién votar en las próximas elecciones? Ahora tenemos las elecciones del 2024. ¿Por qué votar en las próximas elecciones? Y más en una economía que aún se encuentra muy débil, que recién sale de una recesión o de una depresión, pero todavía con aspectos mixtos de lo que está ocurriendo, pues se convierte en un tema económico, ¿verdad? ¿Por quién votar en esas elecciones? Si decido tomar un segundo empleo o dedicar ese tiempo para la familia, igual es una decisión económica. ¿Ah? Comprar una casa ahora o esperar dentro de 6 meses a ver qué ocurre, ya están empezando a aumentar o van a empezar a aumentar, debo decir, las tasas de interés. O si debo estudiar estudios graduados, ¿verdad? Continuar, valga la redundancia, estudios graduados. ¿Por qué? Porque estos son temas económicos, nos impacta nuestro bolsillo, nos impacta nuestra vida, nos impacta nuestro futuro de igual manera. Así que son temas económicos que impactan porque tenemos que tomar decisiones. Y como te dije, nos tomamos decisiones todos los días en nuestra vida. También el conocimiento en la economía nos permite o nos ayuda a participar en la toma de decisiones que buscan mejorar nuestra sociedad. Así que estudiar economía nos permite conocer un poquito más sobre qué es lo que está ocurriendo y que esas decisiones que podamos ayudar a colaborar o aportar en esas decisiones o participar en esas decisiones y poder darlas de la mejor manera para mejorar la sociedad, para mejorar nuestra comunidad, nuestro entorno. Y en el caso de microeconomía, pues ciertamente lo que nos trae aquí es el aspecto de los negocios, ¿verdad? Porque el AMRICO no solamente trata de los negocios, ¿verdad? Y lo vamos más adelante a hablar sobre eso. ¿Y qué es la economía? La economía en realidad es una ciencia que se ocupa de la organización, distribución de los recursos que son limitados y escasos, o sea, son pocos, ¿verdad? O son escasos, para producir entonces bienes y servicios que intentan satisfacer los deseos y necesidades ilimitadas y que están en constante crecimiento y que tienen usos alternos. Es decir, la economía estudia cómo organizamos y distribuimos. ¿Pero qué organizamos y distribuimos? Los recursos. Y los recursos son
limitados, escasos y tienen usos alternos. ¿Y qué hacemos con esos recursos? Pues producimos bienes y servicios, ropa, zapatos, celulares, para satisfacer las necesidades de las personas, o sea, de la sociedad, pero también los deseos de las personas que son ilimitados. Es decir, recursos limitados, deseos o necesidades ilimitados. Eso es lo que quiere decir. Y esta definición tiene varias versiones que han dado a través de historia económica que trae algunas para discutir. La primera es que es una ciencia social. Y una ciencia social también implica que es una ciencia inexacta, ¿verdad? Una ciencia social que se ocupa de la producción, distribución, pero también del consumo. Y del consumo porque la actividad fin de la economía es consumir. Es decir, ¿para qué yo produzco? Para consumir. Si no hay consumo, pues no se va a producir. Así que estudia todo ese proceso de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios en una economía. También decimos, otra versión de esta definición es que es el estudio de cómo las entidades económicas se organizan para satisfacer deseos y necesidades que son ilimitadas por medio de recursos que son limitados y que tienen usos alternos. Cuando hablamos de entidades económicas, que también le llaman agentes económicos, pues son las personas, el gobierno, la empresa, todos esos son agentes económicos o entidades económicas, una de las palabras que la teoría económica los identifica como. También es una ciencia útil que le llaman la administración de la casa. ¿Por qué? Porque viene de una palabra, tiene la etimología de la palabra economía, viene de oikosnomi, oikonomía, y oikos es una palabra griega que dice casa, y nomía pues administrar, ¿verdad? Así que la palabra literalmente dice pues administrar la casa. Así que no es casualidad que en nuestra casa, en nuestro hogar, en los hogares, en la economía, en general en la economía, se toman decisiones. Y en la casa se distribuyen las tareas, los gastos del hogar, la deuda, quién va a sacar la basura, quién va a tocar lavar los platos hoy, etc. La distribución de esas tareas o repartición de las tareas es parte de lo que es el análisis económico, en este caso, ¿verdad?, específico en los hogares. Por eso le llaman la administración de la casa. Okay. Y una cuarta versión, que es una de mis favoritas, es el estudio de la humanidad sobre los quehaceres cotidianos. Y es que en la vida hay que tomar decisiones diariamente y decisiones económicas, ¿verdad? Ahorita les decía que comprar o alquilar. Casarse es una decisión económica también. Estudiar es una decisión económica. Así que la economía también estudia, esto es una definición que tiene muchísimos años, también estudia nuestra actividad diaria, cotidiana, los quehaceres cotidianos de cada ser humano. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces vamos a movernos a estos recursos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, de izquierda a derecha, recursos naturales, recursos de capital, recursos humanos y un producto final, ¿verdad? Esto es una batida, vamos a llamar una batida de frutas, ¿verdad? La batida necesita recursos naturales. Yo no sé si me puedes ver el punteo que yo estoy haciendo. Se puede ver. Sí, ¿se puede ver algo? Ok. Bueno, Sí, se verá. Pues, ok, gracias. Pues la economía produce una batida de frutas. Vamos a suponer que de fresas y guineo. Y esa batida es el producto final que usted compra en la tienda, vamos a cualquier tienda o negocio. Para eso necesita estas tres cosas. Necesita, principalmente porque pueden ocurrir otros. Principalmente necesitamos recursos naturales. Necesito la fruta, porque es a base de fruta. Necesito el guineo, ¿verdad? Fresa guineo, porque es una receta específica. Posiblemente hielo, agua, si va a base de leche. ¿Verdad? El recurso natural necesita. Así que los recursos recursos naturales, se le llaman la tierra en economía, vienen entonces de fuentes naturales o del entorno natural, así que no están siendo procesados. Se utilizan para ser procesados, para crear un producto final. Ese es el primer recurso.
De hecho, incluye el clima, incluye otros recursos naturales que pueden ser mucho más avanzados, ¿verdad? El segundo recurso de producción para hacer la batida es el capital. Y el capital se refiere a la maquinaria, al equipo, las herramientas, a la tecnología, en el caso que tuviéramos tecnología. Y bueno, pues aquí tenemos una licuadora, esto es una tecnología innovadora en su tiempo, ¿verdad? Así que ese es el capital. El capital se enfoca en las herramientas o los instrumentos que yo necesito para producir ese bien o ese producto final. El dinero se convierte, no es capital, el dinero se convierte en facilitador de lo anterior, de la licuadora, del vaso, de la sorbeto, de la cuchara, etc. Pero ciertamente necesitamos el dinero para poder, ¿verdad?, adquirir los recursos de capital. Y ese es el segundo recurso. El tercer recurso es el humano. Y este incluye el esfuerzo físico, pero también mental de las personas, la mano de obra. Y en este caso puede ser la persona que es quien se encarga de darle el botón a la licuadora, puede ser el dueño del negocio o la dueña del negocio, es ese recurso que invierte su físico, su conocimiento para poder utilizarse y crear un producto final y combina los anteriores. Esos son los recursos de producción. Tierra serían los recursos naturales, capital, las herramientas, la tecnología, el equipo, y trabajo o labor, que sería el recurso humano. Ahora, ya sabemos que tenemos necesidades ilimitadas. Esas necesidades ilimitadas, ¿verdad? Y tenemos dinero para adquirir esa maquinaria, pero tenemos esas necesidades ilimitadas con recursos limitados. Y esos recursos tienen usos múltiples, usos alternos. Yo puedo tener un pedazo de tierra y yo puedo sembrar, ¿verdad? Puedo sembrar y luego cosechar alimentos. Pero yo también puedo hacer otras cosas con ese pedazo de tierra. ¿Qué yo puedo hacer con ese pedazo de tierra? Vamos a suponer que es una cuerda. Si yo no lo dedico para sembrar, ¿qué tú piensas? Ah, bien raíces. Muy bien, construir, ¿verdad? Puedes construir una Mm, vivienda. Puedes hacer un estacionamiento si quieres, ¿verdad? Puedes hacer un parque. Así que esa tierra tiene usos múltiples o alternos. O lo puedo usar para cosechar, para sembrar y cosechar luego alimentos, lo cual hace falta para el país, pero también hace falta vivienda. O tal vez alguien mm. diga, no, 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 aquí lo que hace falta son espacios de ocio, de bienestar, parques pasivos para jóvenes o para la tercera edad, adultos mayores. Así que tiene usos alternos ese recurso. En este caso, el espacio de tierra, que sería el recurso. Ahora, cuando yo voy a utilizar los recursos, yo voy a producir, ¿verdad? Y ocurre algo que se llama utilidad. Cuando yo produzco, yo creo utilidad. Y utilidad no es algo que sea útil en términos de práctico, ¿verdad? Como espejuelos que son útiles para yo ver. Sino utilidad se convierte en la capacidad que tiene un bien o servicio de generar satisfacción. Y eso es crear utilidad o satisfacción puede ser muy subjetiva. Así que para mí utilidad puede ser muy diferente que para ti, ¿verdad? Lo que sea la satisfacción, esa utilidad. Si yo Ujú. consumo espejuelos, para mí va a ser diferente mi utilidad porque yo lo necesito y son el 100% de mi vida, pero para otra persona que no necesita espejuelos todo el tiempo en su vida, pues entonces la utilidad es muy diferente. Tal vez pues es como parte del look, por decir algo, eh, otras cosas posibles. A lo mejor fui a un restaurante y me gustó, pero otra persona fue conmigo, comimos lo mismo, pero no le gustó. Es que la utilidad se convierte en un aspecto muy subjetivo y eso es lo complejo que se convierte en la producción. Que creamos utilidad, creamos satisfacción, pero no creamos la misma satisfacción porque no todo el mundo comparte la misma satisfacción. Y es un elemento importante dentro de los negocios. También producimos dos tipos de bienes principales. Bienes de consumo, que son los que van directamente al consumidor, como por ejemplo, pues yo consumo pues un lápiz y lo voy a la tienda y se vende. Pues ese lápiz
va a ser, es un consumo, un bien de consumo, ¿verdad? Directamente al consumidor. Pero también, igual que la ropa, pero también hay bienes de capital. Y esos bienes de capital necesitan pasar por otros procesos para poder ser consumidos. Así que van en camino a ser bienes de consumo. Antes de convertirse en bienes de consumo, se consideran bienes de capital. Ahí están las herramientas, ahí está maquinaria, todo lo que yo necesito, fertilizantes, si estuviéramos hablando de alimentos nuevamente, todo lo que tuviera necesario para poder producir ese bien final o bien de consumo. Entonces, los recursos de producción, tierra, trabajo y capital, y voy a añadir un cuarto ahora, tienen unos pagos. Es decir, hay una expectativa de pago por ese recurso. Cuando hablamos de la tierra, nos referimos a la renta. Hay una renta que hay dentro del espacio de tierra. Y recuerda que la tierra es todo aquello que viene de la naturaleza o el entorno natural, que son utilizados y procesados para crear, elaborar o manufacturar bienes y servicios. En el caso del trabajo, pues el pago por el trabajo, por ese esfuerzo físico-mental, es el salario, una expectativa de salario por el trabajo. En el caso del capital, como se paga con dinero, ya sea crédito, ¿verdad? Préstamos, etcétera, pues hay un pago que es el interés, ¿verdad? La tasa de interés o lo que se recibe por esa tasa de interés, debo decir, ese capital. Y finalmente, el factor empresarial o de habilidad empresarial que estamos añadiendo es un recurso diferente porque aquí viene como esta habilidad emprendedora, habilidad que asume riesgo, que una persona que innova. Esa persona que sabe hacer la mejor combinación de tierra, trabajo y capital, su pago son las ganancias por lo que esté trabajando, lo que está haciendo, por el negocio, lo que esté produciendo. Y ese es un cuarto factor interesante que trae la teoría entonces en microeconomía cuando hablamos entonces de los factores de producción, la habilidad empresarial. Esa habilidad se crea, se utiliza con los tres factores de producción anteriormente, tierra, capital, trabajo, para crear la mejor combinación posible. Y lo hace de manera eficiente, sabe la mejor combinación. Si yo tengo el negocio de frutas, de batida de frutas, pues yo conozco la mejor combinación posible de batidas de frutas de mi negocio. La mejor combinación. Yo uso mis recursos disponibles, tierra, capital y trabajo, de la forma más eficiente posible para producir bienes y servicios. En este caso, la batida. Y esa persona puede ser el dueño, puede ser otra, no tiene necesariamente ser el dueño del negocio. Eh, pero sí es la persona, ese que tiene la habilidad de empezar, la persona que toma la iniciativa, que es el que asume el riesgo, es el que innova, decide qué hacer, cuál va a ser la mejor combinación de estos factores de producción. Y ese es el que tiene las características de el factor empresarial o la habilidad empresarial, el que tiene iniciativa, decide, el que hay innovación en su proceso también de ejecutar, de crear productos o servicios y es el que asume los riesgos. Esa es una característica importante, sobre todo la innovación y asumir riesgos. Entonces, en economía hay un concepto que se da y se da en todos los aspectos de nuestra vida y es el costo de oportunidad. Este costo de oportunidad siempre va a existir. ¿Por qué? Porque al tomar decisiones económicas todos los días, siempre vamos a tener que sacrificar algo para obtener más de otra. Por ejemplo, los recursos son limitados, ¿verdad? Así que yo tengo que decidir qué hacer. Si yo vamos a suponer que llega el fin de semana y queremos salir eh, con alguien para ir a comer, pero también queremos hacer algo distinto, pues entonces no tenemos el presupuesto suficiente o el dinero suficiente, así que decido, bueno, o salimos al cine o vamos a comer a un restaurante, nuestro restaurante favorito.
Si salimos al cine, pues comemos en casa. Si salimos a comer, pues vemos Netflix, por ejemplo. Lo que yo estoy renunciando, ese es mi costo de oportunidad. Y se presenta porque tenemos que hacer una elección. Es decir, la definición del libro es el sacrificio de una unidad de un bien para obtener una unidad más de otro. ¿Por qué yo lo hago? Porque voy a tener más tiempo de ocio con la pareja, porque voy a poder tener una salida de fin de semana, o en el caso de usted, por ejemplo, pues usted sabe que usted está más cerca de su meta de pasar el semestre, culminar sus estudios, etcétera. Toma la clase en este horario, que tal vez no es muy convencional, pero entonces lo decide aceptar, sacrifica su tiempo, sacrifica el tiempo de familia, el tiempo de trabajo, porque sabe que va a obtener algo a cambio, ¿verdad? Tener más horas o más cursos aprobados para avanzar en su meta de graduación. Eso que usted dejó de hacer, como por ejemplo 2 horas de trabajo, como por ejemplo 2 horas de estar con familia, 2 horas de descansar, tal vez, tiempo de ocio también, sacrificio. Ese es su sacrificio, ese es su costo de oportunidad. Y nosotros siempre tenemos que un costo de oportunidad porque siempre tenemos que renunciar a algo. Y se da nosotros como consumidores, pero también pasa a las empresas. Las empresas tienen que saber cuántos de qué necesitan para producir lo que ellos producen, ¿verdad? El qué. Así que necesitan renunciar a algo. Y el gobierno de igual manera tiene que renunciar a algo. Así que siempre hay un costo de oportunidad en esta toma de decisiones, porque siempre hay una elección. O voy para el cine o veo Netflix, ¿verdad? Y lo que yo deje de hacer, debo decir, voy al cine o voy a comer, ¿verdad? A cenar. Lo que yo deje de hacer es mi costo de oportunidad. Si decidí ir a comer, que no quiero cocinar, ni tampoco fregar, pues entonces mi costo de oportunidad es renunciar para ir al cine tal vez, que es la última película, por decir algo, Marvel, por ejemplo. Si tuviéramos algo así. Ahora, ¿por qué decimos que existe siempre un costo de oportunidad? Siempre hay una elección, ¿verdad? Tenemos que tomar la decisión con la información que tenemos disponible, que estemos dispuestos a sacrificar, pues tal vez por metas personales, metas ¿verdad? De familia o profesionales. Muy bien. Bueno, entonces hablemos un poco de estos problemas centrales de la economía. Y este es el problema principal de la economía, ¿verdad? Esto es un political cartoon, una caricatura que salió hace un tiempo en la prensa, eh, y nos refleja el problema exacto que existe en la economía. Pero también hay otro tipo de valor sobre el huevo, ¿verdad? Y ambos aumentan precios por la escasez, ¿verdad? Y ese es el problema principal dentro de la economía, ¿verdad? La escasez. Existe una cantidad limitada de recursos que tenemos para producir con una cantidad máxima de cada bien. Así que como tenemos que elegir qué vamos a producir, qué bienes y servicios y qué cantidades vamos a producir, tenemos escasez. Ahí es que radica el gran problema económico, ¿verdad? En la escasez. Siempre nuestras necesidades son ilimitadas, los productos son limitados. ¿Qué está pasando aquí? Aquí. Así que tenemos que decidir qué vamos a producir. ¿Qué vamos a producir? Bueno, pues en economía hablamos que tenemos son 3, pero hay ocasiones que se convierten en 4 o 5, a veces más. Preguntas económicas que son interdependientes y todo sistema económico tiene las mismas preguntas. Y después vamos a hablar de los sistemas económicos. Es el qué voy a producir, cuánto de ese qué voy a producir, cómo lo voy a producir y para quién lo voy a producir. Esas son las principales preguntas. Yo puse 3, pero en realidad hay 4 preguntas ahí. ¿Qué voy a producir? ¿Qué necesito? ¿Qué necesita la población? ¿Cuáles son las prioridades de la población? Vivienda, alimentos. ¿Qué necesita? Parques de ocio, decía ahorita. ¿Y cuántos necesita? ¿Cuántas viviendas necesita? Bueno, hay una lista de 60.000 personas en espera para vivienda. Entonces ahí hay una necesidad, ¿verdad? Ahí hay un qué. ¿Qué voy a producir? ¿Cuánto? 60.000 viviendas. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es otra pregunta importante. ¿Qué lo voy a hacer con material barato?
o ecoamigable? Ciertamente son preguntas importantes porque aumentan los costos, ¿verdad? Cambia, la estructura de costo puede cambiar. ¿Y para quién lo voy a hacer? Para los ricos, para los pobres, para estudiantes, para jóvenes que trabajan, para adultos mayores. ¿Para quién voy a hacer esa vivienda si decido el que sea vivienda? Así que decidimos, tenemos que tomar decisiones basadas en ese qué vamos a producir y preguntarnos, ¿y cuánto? ¿Cuánto, cómo y para quién? Y ahí radica un poco los temas éticos dentro de las discusiones económicas. ¿Para quién es ese qué que se está produciendo? ¿Hay desarrollo en el país en términos de construcción? ¿Hay un sector de la construcción que está comenzando a salir de una crisis larga? ¿Y para quién se está produciendo? Así que el problema de la escasez va amarrado con prioridades, con unas preguntas que establecen prioridades. ¿Qué es lo más esperado o lo que más se necesita en estos momentos? Y con esto tenemos un concepto que se llama la curva o la frontera de posibilidades de producción. Todos los países, los hogares, de igual manera, no se llama así en términos de los hogares, pero estamos hablando de países y de empresas, tienen esta curva. La curva representa el tope. Esto es lo máximo que yo puedo producir porque son mis recursos, lo máximo que yo tengo de recursos. Y en teoría económica, pues nosotros hablamos de que tenemos una cantidad de recursos, una tecnología, esto es un modelo muy sencillo, yo cogí mantequillas y celulares que voy a producir, hay una cantidad máxima que yo puedo producir basada en esa curva de posibilidades de producción. Si yo veo puntos por debajo, déjame ponerlo por acá, yo veo puntos por debajo de esta curva de posibilidades de producción, yo soy ineficiente, posiblemente tengo personas desempleadas, pero si yo tengo puntos por encima de esa curva o fronteras de posibilidades de producción, posiblemente son puntos inalcanzables. Los puntos que yo puedo alcanzar son los que están dentro de la curva. En ese caso, yo no tengo desperdicio, tengo una asignación eficiente de mis recursos de tierra, capital y trabajo, y yo puedo producir basado en lo que tengo. Pero cuando las economías o las empresas no producen, inclusive los hogares, pero igual no lo llamamos de esta manera, pero los hogares también pasa. Si yo tengo este tope, vamos a suponer el de presupuesto, y esto no es una curva de presupuesto, pero si ponemos un presupuesto familiar, si yo tengo este tope, yo puedo producir hasta ahí. Si yo decido producir más de eso, pues es inalcanzable. Yo no tengo recursos suficientes para emplear y producir eso que está allá afuera. Yo puedo producir en este punto máximo y ahí yo no tengo desperdicios. Eficiente o eficiencia en economía significa que yo todo lo que tengo lo uso. No tengo desperdicio, no pierdo nada. Ahora, si yo decido, como una empresa o el país, producir por debajo de esa frontera o de esa curva, pues entonces yo no estoy usando mis recursos de manera eficiente. Tengo sectores económicos que están perdiendo, tengo desempleo en la economía, entre otros posibles aspectos que puedan darse de nivel de pobreza, desigualdad en términos de acceso a educación, a empleo, etcétera. Ahora, ahí es una curva de esa manera que se convierte. Ahora, vamos a verlo aquí como en una gráfica en la frontera. Si yo produzco mantequilla y produzco celulares, mantequilla en el eje de X, celulares en el eje de Y, pues a lo largo que yo me mueva en una combinación posible de mantequillas y celulares, de producción de mantequillas y celulares, pues yo me voy moviendo hacia abajo o hacia arriba de esa misma curva. Mientras yo me mueva hacia arriba, yo sacrifico algo. Posiblemente, en este caso, sacrifico mantequillas, porque me estoy moviendo hacia arriba de la curva. Sacrifico lo que tengo el eje de X, que son mantequillas. Pero si yo me muevo hacia abajo de esa curva, yo estoy sacrificando celulares. Yo estoy destinando mis recursos, mi tierra, capital y trabajo, a producir solamente celulares si yo me muevo hacia el eje de Y, hacia arriba. Inclusive puedo llegar a producir cero mantequilla y todos celulares. Eso es una decisión que se podría tomar. No sé si es la mejor, pero una decisión que se podría tomar. Porque estás usando todos tus recursos disponibles. Obviamente tienes que buscar otro intercambio, un intercambio para poder satisfacer la demanda de mantequilla. Pero si yo decido producir todo en mantequillas, porque
necesito más mantequilla que celulares en esta economía, pues entonces me voy a mover hacia el otro extremo de esa curva. A medida que yo voy avanzando, subiendo, bajando, pues entonces voy sacrificando algo. Por ejemplo, si yo estoy en el punto C y me muevo al punto D, pues yo sacrifico tres de celulares, pero gano una de mantequilla. Si yo me muevo del C al D. Es la diferencia entre un punto y el otro, y esa es la producción. Así que la frontera de posibilidades de producción me da la escasez que tenemos, pero de igual manera me da lo que sería mi costo de oportunidad. Yo tengo un costo de oportunidad de 3 unidades por una. Y eso es lo que yo pierdo, ¿verdad? Eso que yo dejé de producir. Dejé de producir 3 unidades de celulares para obtener 1 tonelada de mantequilla. Y ese es mi costo de oportunidad en este caso. Y esto es lo que tengo aquí expresado. Ok. Claro, estas curvas, yo me puedo mover en la misma curva hacia arriba o hacia abajo y pues cada una tiene su costo de oportunidad, etcétera. Pero también yo podría expandir la curva. Esa curva puede verse impactada y moverse hacia afuera, aumentar, pero también puede verse hacia adentro, que sería reducirse hacia adentro. En ese caso, si es que yo estoy aumentando mi curva, yo lo puedo hacer porque yo traje pues una tecnología nueva. ¿Qué hace la tecnología nueva? Pues produce más. Produce más. En lugar de, si yo no tenía tecnología, sin la tecnología yo producía, vamos a suponer que 1000 unidades por turno, por decir un número. Con la nueva tecnología yo produzco 10.000 unidades por turno. Pues ciertamente estoy aumentando. Estoy aumentando mi producción, estoy aumentando la productividad que se da en ese proceso porque tuve una adquisición de tecnología. Y eso es una forma, eso es aumentar el recurso de capital. También puedo aumentar lo que sería la mano de obra, el recurso de trabajo, labor. Y lo puedo hacer tal vez trayendo más personas, como ocurre en Puerto Rico cuando se trae por ley federal, se trae personas para recoger piña, perdón, piña no, hace tiempo no, esa no. Se recoge café, se recogen algún tipo de grano que se vende bien también, eh, entre otros, ¿verdad? Vegetales aquí en Puerto Rico. Así que yo puedo flexibilizar las leyes de inmigración y aumentar mi mano de obra, aunque sea temporera. ¿Por qué? Porque también esto puede darse de manera temporera. Y de esa forma yo expando mi curva de posibilidades de producción, porque ahora tengo más gente para recoger en ese sector. Entonces, pero también la puedo contraer. Y la forma que ocurre, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en los huracanes del 2017, pues se contrajo la frontera de posibilidades de producción, con algunas excepciones en algunos sectores. Pero el país se paralizó con semanas, ¿verdad? Cuando hace unos años hubo un apagón de 3 días, luego hubo hubo una explosión, ahí hubo otra contracción, la pandemia, la interrupción de la cadena de suministro, eso hubo otra contracción y otra vez en algunos sectores porque otros lograron seguir trabajando. Eh, ¿Dónde más? En los terremotos, los sismos del 2020, ese tipo de eventos también puede contraer la curva de posibilidades de producción. ¿Por qué? Porque se refiere a que entonces nuestra capacidad productiva se reduce. Eso es lo que se refiere. Y con esto entonces pues mostramos otra vez lo que es la escasez, el límite, ¿verdad? El máximo de lo que podemos producir en una economía, en una empresa, y como tenemos que elegir, ¿verdad? ¿Qué vamos a producir basado en los recursos que tenemos para ser eficientes también en esa asignación de recursos? Pues entonces se convierte en que nuestra producción pues tiene un costo de oportunidad de igual manera. También en inglés, además de opportunity cost, se llaman también el trade-off. A veces se refieren al trade-off para hablar de costo de oportunidad. Entonces, como agentes económicos, pues tomamos decisiones, ¿no? Las empresas, los hogares, el gobierno. Y lo tomamos porque existe la escasez. La escasez es la base dentro de los problemas de la economía. Posiblemente si no tuviéramos escasez,
la falta de algo como por su definición, para subsistir, entonces pues no estuviéramos hablando de la economía como la conocemos, ¿verdad? Como lo que viene en el fundamento del estudio de la economía. Los hogares tienen un ingreso limitado, tienen un presupuesto y tienen que elegir qué van a hacer en la casa. O nos vamos de vacaciones o hacemos el arreglo que tenemos que hacerle a la casa o al carro o etcétera, ¿verdad? Ese tipo de decisiones. En las empresas decidimos qué vamos a producir, cuántos empleados necesitamos para producir ese qué, cuántas máquinas vamos a comprar, computadoras, maquinarias. Si yo soy un negocio de tripletas, pues necesito, pues, voy a atender cuántos sándwiches puedo hacer al día, pues necesito materiales, ingredientes para hacer esa cantidad de tripletas al día. El gobierno, de igual manera, debe decidir qué va a realizar, si va a mejorar la infraestructura, si va a invertir los fondos en el puente, porque la gente pasa, o sea, cientos de carros pasan o cientos de miles de carros pasan por ahí todas las semanas, o necesitan invertir en programas para capacitar a las personas que quedaron desempleadas luego de la pandemia, luego de los huracanes, etcétera. ¿De qué necesitamos hacer? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es lo que más hace falta? Pues entonces es una decisión dentro de lo que sería la escasez. Entonces, vamos a hablar de los sistemas económicos. Y pues, en teoría, en términos prácticos, debo decir, hay tres sistemas en los que hablamos en economía para hablar de cómo se estructura y cómo se toman las decisiones. Capitalista, que es lo que conocemos, lo más cercano a, ahí hay una vertiente, ¿verdad?, de tipos, lo que sería el centralizado comando y una economía de un sistema mixto. Poco de trasfondo, el tema de la sociedad comercial comienza en esa discusión de Adam Smith en La riqueza de las naciones de 1977, a raíz de lo que es la revolución industrial, la división del trabajo, el crecimiento de la actividad comercial, las necesidades de crear un mecanismo de precios que se establezcan y que las personas digan, pues sí, a ese precio pues yo lo compro, o los negocios o las empresas digan, a ese precio yo lo vendo, que son dos cosas distintas. Esa necesidad que el mercado, ¿verdad?, comienza a desarrollarse y a formarse, hace falta un mecanismo de precio, una estructura, pues entonces comienza a crearse lo que llamamos economía de mercado o un sistema capitalista, que es lo que conocemos hoy como el capitalismo, ¿verdad? La economía entonces, las personas, o sea, se va desarrollando porque las personas salen de su producción para su consumo propio, se convierte a especializar en distintas tareas y luego intercambia y se crea un mecanismo de intercambio, ¿verdad?, de trueque principalmente en aquel momento. Y comenzamos entonces a especializarnos y aumentar esa producción más allá de la subsistencia y se crea lo que es el comercio, ¿verdad?, esa actividad comercial. Y los mercados entonces comienzan a tener un poco más de protagonismo. Eh, pues porque ese deseo inherente de nosotros como personas de producir y de estar bien, pues creaba un mecanismo que se podía tener algún grado de confianza. Y eso surge en los 1700 a partir de la revolución industrial. Y pues Adam Smith en La riqueza de las naciones, un libro que se estudia en ciencias sociales, pero es un libro básico para hablar de economía, teoría económica, eh, como la discusión primaria de lo que ocurre dentro de esa división, porque todavía siguen fundamentos de clásicos de como Adam Smith, eh, hablaba de que esa economía del mercado funcionaba precisamente por ese sentido inherente que todas las personas tenemos de estar bien. Y si yo quiero estar bien, tú quieres estar bien, pues todos queremos estar bien, pues hay una forma de crear una economía que va a estar bien. Y que entonces el mercado por sí solo se iba a estabilizar, a regular o autorregular, ¿verdad? Debo decir. Y ese es que el gobierno no entraba o entraba de manera limitada como establecía Adam Smith, que es lo que hoy la conocemos como ese capitalismo que se da en la economía. Es una forma de establecer que nosotros por perseguir nuestro propio interés tenemos una forma de poder mejorar ese mercado. Adam Smith la llamaba la mano invisible. La mano invisible entonces se convierte en la mano que autorregulaba el mercado, lo jamaqueaba, se tenía que jamaquear, pero lo dejaba que funcionara.
Es una mano que no se ve, pero existe, porque si hay una intervención mucho más que esa mano, ¿verdad? Por eso es que el gobierno viene de forma limitada a participar del mercado, pues entonces se podía empeorar. Así que tenía que dejarse la mano invisible para que se ajustara sola lo que iba a ser la economía. También surge algo que se estudia mucho en ciencias sociales, que es la división del trabajo, donde en las economías, los trabajos, las fábricas, las personas, los trabajadores se especializaban en una tarea específica y ahí se empieza a trabajar con la línea de ensamblaje. Y una persona se especializaba en poner, hacer algo de ensamblaje, la segunda persona hacía otra parte del ensamblaje, la tercera persona otra parte, y así hasta que culminara y tuviera un producto final en esa cadena de ensamblaje. Y entonces eso planteaba pues que la especialización también permitía entonces tener un intercambio que fuera beneficioso para, en este caso, los países, a las empresas especializarse. Y él crea también o establece que existe un mecanismo de precio que es el mercado, donde se estabilizaban la demanda y la oferta, de ellos son la demanda y oferta, y que por consiguiente se iban a conseguir los mejores precios en los bienes y servicios. Y esa idea de la división del trabajo y del intercambio hacía que todo estuviera bien en la economía, según Adam Smith. Y él decía, el laissez-faire, que era un pensamiento clásico liberal en cuanto a qué hacer en la economía, dejarlos hacer. Era un tipo que sigue vigente hoy. Esta discusión se sigue dando todavía, aunque sea ideológicamente, se sigue dando porque los partidos políticos siguen trayendo esta visión del laissez-faire y de la mano invisible. Y es que el mercado, hay una confianza en el mercado y que por sí solo se va a mejorar, ¿verdad? Va a regular. El laissez-faire, dejar hacer, es una origen francés, sostiene que una economía, intervención del mercado por parte del gobierno, lo que va a hacer entonces es dañar, ¿verdad? No debe ser mínima esa intervención del mercado, debe ser muy limitada. El mercado por sí solo va a buscar esa capacidad de autorregularse. En realidad se refiere a que porque existe confianza en el mercado, porque creemos que eso va a darse, entonces el mercado pues funcionaba relativamente bien para la economía que no estaba tan sofisticada, ¿verdad? En esos tiempos. El gobierno entonces debe de enfocarse en derechos civiles, en temas políticos, la propiedad privada, garantizar la propiedad privada, entre otros aspectos, pero no debe meterse en el mercado, en las empresas, en la producción. Ahora, esto se cae, este argumento, aunque se mantiene, ¿verdad? Como dijo ahorita, pero se cae luego de la Gran Depresión, cuando las personas empiezan a perder esa confianza en el sistema, en el mercado, en el sistema bancario principalmente, y sale corriendo a buscar sus tenencias, sus depósitos en bancos, y entonces causa, ¿verdad? Lo que es la Gran Depresión de los años 30, donde ya entonces el mercado, oye, no funciona por sí solo, hay que intervenir para que entonces poder estabilizarlo. Y eso crea un gran debate en términos económicos. Pero siguiendo con lo clásico, Adam Smith y todo lo que nos trae Adam Smith, es que él en realidad se refería a que dejar el mercado por sí solo era el libre mercado, que todavía eso sigue hoy vigente, esa idea de que el libre mercado, o hacer que los mercados sean libres, de libre competencia, es decir, si tú quieres estar, pues tú estás. Y que los precios fluyan según la demanda y la oferta, pues entonces es la acción correcta. Eso todavía sigue, pero obviamente pues, vamos a ver, y como hemos experimentado en Puerto Rico y en Estados Unidos igualmente por los últimos años, pues vemos que ya esa idea de libre mercado ya no es así por sí sola útil para el colectivo. Así que tenemos que el libre mercado es la motivación para hacer ganancias y entrar, de producir. Las empresas entran porque deciden producir aquellos bienes que sean atractivos, que sean rentables. Y las empresas y las personas, si son atractivos el producto, pues lo consumen. Así que se convierte en ese tipo de estructura. Cuando deje de ser atractivo, pues me voy del mercado, según la empresa. Eso es lo que permite ser esa libre competencia. Entonces, en palabras de Calvin, esta caricatura que sigo mucho, Calvin and Hobbes,
pues entramos entonces a conceptos que vamos a ver más adelante de demanda y oferta, donde se justifican los precios del mercado porque existe una interacción en el mercado. Así existe a que hay unas personas que demandan y hay unas empresas que ofrecen. Y esa interacción justifica los precios en el mercado, ¿verdad? Y ya veremos después qué significan esos más adelante, pero viene de esa idea desde Adam Smith. Ciertamente tenemos desequilibrios en el mercado. Eh, hemos tenido avances interesantes, ciertamente, en la economía, en la sofisticación de la economía per se, de la producción, pero también hemos tenido una desigualdad, ¿verdad? Que ha desvirtuado también lo que es el capitalismo. Así que hay unas fallas importantes del sistema capitalista. Existen monopolios, eso es lo primero. No el monopolio natural o que se le llama natural porque es el gobierno, no es ese tipo de monopolio. El monopolio donde hay empresas que dominan en los mercados. O lo que ahora tenemos, que vamos a ver también más adelante, que son los duopolios y los oligopolios. Pocas empresas controlan el mercado. No solamente que lo controlan, sino que se juntan para establecer precios, fijando entonces sus ganancias. Y eso es oneroso, es nocivo para las personas. Eso es una falla del sistema capitalista. La distribución desigual del ingreso, la desigualdad económica, los niveles de pobreza, la desigualdad, el top 1% que existe en la economía, igual es una falla del sistema capitalismo porque no hay una distribución de la riqueza que se está generando. Hay economías que son 15 trillones de dólares, 18 trillones de dólares anualmente en términos de producción, pero entonces tenemos unos ingresos muy bajos en la población. De igual manera, hay productos o servicios que no son ofrecidos de manera suficiente. Ahí tenemos la educación, la salud. ¿Por qué? Porque en el sistema capitalista, lo que es la lógica del sistema capitalista es que se produce aquello que es rentable. Y si deja de ser rentable, porque los costos de educación suben o la salud es muy cara, muy elevada, los servicios de salud, pues entonces dejo de producirla, ¿verdad? Y se van eliminando, como el caso de Puerto Rico, que hay menos hospitales. Si usted vive en el norte, pero si usted viviera en el sur, la familia de mi esposo es del sur, el sureste, pues usted va a ver que en el sureste no hay hospitales y si te estás en Arroyo, ya tienes que moverte a Guayama, a Ponce, o tienes que llegar a Calley. Así que vemos cómo, ¿verdad? Esos bienes que son menos rentables, pues comienzan a dejar de ofrecerse. Y también existe la inestabilidad en los mercados. ¿Por qué? Porque hemos experimentado en la última década y media, crisis financieras una detrás de otra. Década y media con intensidad, pero llevamos recibiendo crisis económicas y financieras desde los 70, pero con intensidad desde década y media. Y eso sí que lo sentimos ciertamente, sobre todo en el bolsillo. El segundo sistema de planificado, y voy a ir rapidito sobre sistema de comando o centralizado, existe un aparato de gobierno que toma decisiones de manera centralizada. Aquí su rol deja de ser pasivo como lo que se establece en el capitalismo. Aquí su rol es activo, participa en toda actividad y decide qué se va a producir, cómo se va a producir, cuánto se va a producir y para quién se va a producir. Ese es el tipo de actividad o de rol protagónico que tiene el sistema de gobierno en uno de comando. Hay altos niveles de empleo, aquí nadie va para las necesidades básicas se cubren, aquí sí que nadie va a estar desempleado. Y otro aspecto, diferencia del capitalismo, es que no hay propiedad privada cuando es uno de los fundamentos dentro del sistema capitalista que exista la propiedad privada como parte de sus fundamentos. Hay fallas, ciertamente, con circunstancias muy complicadas, muy complejas, poca aceptación de sus cambios, no se tienen en cuenta las necesidades reales de la sociedad, diferencia, ¿verdad?, de lo que se esperaría, porque la salud es socializada, pero hay unos retos grandes para este tema. Los precios y los salarios son puestos por el gobierno, así que no hay incentivos para ofrecer o innovar o tomar riesgos dentro de este sistema. Hay desperdicios porque como no hay incentivos, pues se desperdician los recursos, puede ser un sistema altamente burocrático y en su término de su asignación, pues es ineficiente, ¿verdad? O hay cero eficiencia en el uso de los recursos. Hay desperdicios más bien.
Y finalmente la economía mixta, un sistema de economía mixta, pues que es uno de los más utilizados en la actualidad. El gobierno sigue teniendo un rol un poco más moderado, pero está, algunos casos es una combinación, puede ser un híbrido y algunos toman un poco de rol de moderado activo y otros toman de rol de moderado a pasivo y intervienen cuando necesita hacerlo. Eh, pero sigue siendo un ente regulador. Este, eh, puede ser que entre para corregir algo que pasó o para ofrecer incentivos o promover algo en la economía porque hay un objetivo específico, una prioridad del país. Eh, hay una desventaja principal que, bueno, el ser un híbrido, pues tiene todo lo malo de los anteriores, ¿verdad? Así que depende del sistema de gobierno, depende de cada país, pero sí hay va a mantener todos los aspectos que no son positivos de los sistemas anteriores. Pero igualmente es uno de los más que se utilizan en la actualidad, porque las economías se han movido hacia este tipo de sistemas. Puerto Rico es una economía mixta. No somos un sistema de mercado o de libre mercado en su totalidad o capitalista, sino nos movemos más en uno que tiene algunas áreas que son reguladas, controladas, como la industria de la leche, del café, entre otros aspectos, la medicina, debo decir la salud, entre otros aspectos, versus otros que pueden ser que sean más de libre mercado, como pues, ventas al detalle, algunas industrias manufactureras, entre otras. Ahora, ¿cómo resuelve cada sistema económico el problema fundamental? Y desde la sociedad primitiva, que se solucionan las cosas basado en las tradiciones o las costumbres, pues las economías centralizadas se solucionan porque el organismo centralizado, ¿verdad? O de comando o el planificado centralizado es quien la toma la decisión. Es decir, yo decido quién va a producir qué, cómo lo va a hacer, cuánto va a producir de ese qué y a quién lo va a producir. El sistema capitalista resuelve el problema fundamental de la economía, es decir, la escasez, lo resuelve porque existe una interacción de precios y de mercados donde hay una intervención hay una demanda y una oferta, ¿verdad? Hay un mecanismo de precios en el mercado. Y en algunos casos, si fuera necesario, pues hay una intervención. Eh, y en las economías mixtas, pues cualquiera de una combinación de las anteriores puede inclusive hasta tener formas de solucionar por uso y costumbre, sobre todo en la economía un poco más desreguladas. Entonces, el intercambio, eh, según David Ricardo, economista británico, hablaba de que el intercambio, siempre las economías iban a estar en una mejor posición. Adam Smith decía que cuando nosotros producimos algo de manera eficiente dentro de nuestra economía, pues nos debemos de especializar y podemos obtener ventajas obsoletas para poder continuar esa producción. Y nos beneficiamos. Yo produzco todo lo que yo sea eficiente y puedo intercambiar con otro país aquello que no produzco. Puedo dedicar todos mis recursos a producir mantequilla y pues necesito computadoras o celulares, pues entonces intercambio. Adam Smith dice que debemos de ser comparativas esas ventajas. Así que hablaba de que existe una especialización que se da porque ocurren esfuerzos donde las economías tienen ventajas productivas en términos laborales. Es decir, yo puedo invertir menos recursos y produzco más y me sale más barato. Así que me puedo especializar en esas áreas y luego intercambiar con otra economía que haga lo mismo. Así que existe una comparación de producción. Y eso es lo que planteaba Adam Smith, que existen estas fallas en el mercado que llevan entonces a una intervención. Cuando el mercado no actúa de forma satisfactoria o que no atiende las necesidades colectivas dentro de una economía, entonces el gobierno interviene. Es parte de sus funciones, ahorita voy a hablar de sus funciones. Que perro salgo. Entonces, y se da de dos formas. Cuando existen externalidades, que hay impactos a terceros o efectos externos a otros grupos por las actividades económicas o comerciales o productivas, y cuando se da cuando vamos a proveer bienes públicos, ¿verdad? Y voy a ir sobre estas. En el caso de las externalidades negativas,
Pues lo vamos a ver porque las actividades de la producción o actividades económicas causan efectos o impactos negativos en la sociedad, en el colectivo. Así que otros grupos sufren las consecuencias y quien los genera no paga por eso, no asume su acción, los costos de sus acciones. Por ejemplo, la contaminación. Y hay un ejemplo clásico que me gusta dar, que es el caso cuando vemos el letrero en la carretera que dice no arrojar basura, multa de $1000. ¿Lo has visto? Y por lo general, en algunos casos, en mi experiencia, vemos basura alrededor de ese mismo letrero que establece eso. Y dice multa, pero no hay consecuencias reales, ¿verdad?, para dejar de hacerlo. Así que se da una externalidad negativa. La persona que arrojó la basura, por lo general, porque no se hace cumplir, no paga por eso que hizo. Cuando una empresa contamina el ambiente, un cuerpo de agua, gases, ira, por la producción, algún daño al ambiente, pues de igual manera tiende a no pagar por eso. Ahora, el gobierno interviene y te da una penalidad, como esa penalidad de la multa, o establece impuestos sobre el uso de carbón, por ejemplo. Pero en realidad las actividades no tienen, ya ocurrieron, existen las externalidades negativas. Si hay una penalidad que puede pagar, que en algunos casos puede ser un tipo de penalidad eh, este, muy baja, ¿verdad? Cuando viene la EPA o viene alguna agencia, y se paga y sigue, pero no hay una corrección porque no hay una consecuencia mayor. Pero hay una intervención del Estado, eso es lo que establece, hay una intervención. Se puede restringir, una penalidad, una multa, da una multa también, la EPA, recursos naturales, se prohíbe la actividad tal vez en algunos casos, ¿verdad? Puede haber distintos niveles. Ahora, también puede ocurrir de que estas externalidades sean positivas. Y en este caso, el gobierno interviene y dice, pues si tú vas a generar esto que tiene un beneficio del colectivo, como la manufactura, los fármacos, porque hay una nueva droga para atender alguna de las condiciones, una condición crónica en el país, pues entonces en ese proceso tal vez de R&D, de investigación y desarrollo, el gobierno interviene y decide darle subsidios, beneficios, exenciones contributivas, entre otras. Así que eso es otro tipo de intervención del Estado ante actividades económicas o productivas o comerciales que se dan en los países. Ambas se le llaman externalidades. En el caso de los bienes públicos, y un bien público es un bien que yo no puedo excluir a nadie. Yo no puedo excluir a una persona que disfrute, por ejemplo, pues de seguridad nacional. ¿Verdad? Yo puedo decir, pues la mitad vamos a suponer, yo vivo en un edificio y yo puedo decir que del lado derecho, de que da hacia el sur de mi edificio, más o menos el sur, todos los que dan para el sur, no, para el este, perdón, este y oeste, todos los apartamentos que dan hacia el este van a tener seguridad nacional y todos los apartamentos que dan hacia el oeste no van a recibir seguridad nacional. Los bienes públicos no se excluyen, son indivisibles. Así que son usualmente, ¿verdad?, ofrecidos por el gobierno, porque ciertamente no hay interés privado de ejercerlo por el tipo de economía de mercado de bienes no rentables que tenemos. ¿Verdad? Y hay otros ejemplos que podríamos hablar de bienes públicos, pero esos son bienes públicos y el gobierno pues falla muchas veces en proveer esos bienes públicos, ¿verdad? Y tenemos un yunque que a veces no se tiene que cerrar porque pues, ocurren eventos. En otros países hay otros casos que por la capacidad de las personas o el aumento de las personas visitantes pues tienen que cerrarse esos lugares que típicamente son turísticos, de otros. A diferencia de los bienes privados, que son suyos, usted no los divide, son excluyentes, sus zapatos son suyos y usted no tiene que compartirlos con nadie, ¿verdad? Así que un bien público nadie se puede excluir, pero un bien privado sí se puede excluir. Y eso siempre ha estado en términos de discusión pública, qué es un bien privado, qué es un bien público, cuando todo en el país que tenemos construcciones en el litoral, justo en la costa, y tenemos construcciones de viviendas que son a metros de
del acceso de playa o que están dentro de la servidumbre, etcétera. Esa discusión se da de país y tiene que ver, ¿verdad? Con la actividad económica en muchos casos, la construcción, entre otros. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Qué debe de hacer el gobierno? Regular la actividad económica, establece que se da la propiedad privada, establece las formas de hacer negocio, los derechos de los consumidores, compra bienes y servicios porque genera recogido de desperdicios, sistema de justicia, agua, ¿ya? Lo hace bien o lo hace mal, pero es parte de lo que produce y compra. Establece un sistema de impuestos para poder entonces proveer esos bienes y servicios, sí que hay un sistema tributario, un código de contribuciones, hay un presupuesto. También tiene que trabajar con la redistribución del ingreso, así que establece salario mínimo, entre otras ayudas, y estabiliza la economía para poder atender los espacios donde se generan desempleo o aumento en los salarios, en los precios de los bienes. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace porque tiene política fiscal, tiene una política monetaria, políticas de ingresos, políticas comerciales. Cada una de estas se atienden dependiendo de la situación que ocurra. Si es un tema relacionado a eh, aumento de gastos públicos, por ejemplo, un programa para emprendedores en Puerto Rico, pues eso es una política fiscal. Un programa de gobierno es un aumento en gasto público. Si yo quiero reducir las contribuciones, eso es política fiscal también, o las quiero aumentar, política fiscal. Pero si yo quiero trabajar con las tasas de interés, como hace el Banco de la Reserva Federal del FED, o quiero reducir o aumentar el dinero en circulación en la economía, y hay distintas formas de hacerlo, quiero imprimir billetes y repartir a través de los bancos, pues entonces eso es una política monetaria. Puerto Rico hace su política fiscal, pero no hace política monetaria porque no tiene una divisa, no tiene moneda propia. También se da la política de ingresos, como por ejemplo establecemos salario mínimo, lo podemos hacer, y políticas comerciales que Puerto Rico no puede hacer al establecer el Tratado de Libre Comercio, que lo hace Estados Unidos a través de los tratados. Puede hacer algún tipo de barrera al comercio, pero no tratados de libre comercio, ¿verdad? Que ya se convierte en otro tipo. Otro tipo de políticas o instrumentos, pues se dan la reestructuración de sectores económicos, como por ejemplo la industria de la aguja en Puerto Rico, la industria atunera en Puerto Rico. Se realiza y se invierte en infraestructura, en sistemas de transportación, se puede dar por industria o por región. También la privatización o nacionalización, donde pues se privatizan hoteles, bancos, canales de televisión, como ha ocurrido en algunos países. Y también la planificación estratégica. Se establecen prioridades de país y entonces se hace un plan para poder alcanzar basado en objetivos. Ahora, en la economía hablamos de el flujo de comercio, el flujo circular de la economía. Y este se refiere a unas actividades o las actividades dentro de la economía que generan ingresos y egresos, o sea, salidas y entradas de dinero en la economía. Y se ve de esta manera. Hay un mercado de bienes donde yo voy a buscar soluciones a ese mercado de bienes y servicios. Por ejemplo, voy a buscar recorte de cabello, voy a buscar ropa, voy a buscar leche, voy a buscar el pan, el café. Eso lo hacemos en el mercado de bienes. Yo voy a buscar soluciones a mis necesidades o a mis deseos, ¿verdad? Mercado de bienes y servicios. Si necesito un sellado de techo, también, bueno, yo no, porque vivo en un condominio, pero si sellado de techo, voy también al mercado de bienes y servicios. Y ocurre también un mercado de factores. En mercado de factores, ahí hay tierra, capital y trabajo, principalmente. Cuando yo voy al mercado de bienes, yo voy a demandar bienes y servicios. Demando camisa, demando pan, demando café, demando el sellado de techo para mi hogar. Y las empresas van al mercado de bienes y dicen, pues yo ofrezco el servicio de sellado de techo o yo ofrezco camisas, ¿verdad? Y se convierte en un negocio, una empresa, una tienda. ¿Verdad? Pero se le llama el mercado de bienes donde ocurre eso por un mecanismo de precio. Cuando yo voy al mercado de factores, ya yo no demando como hago en el mercado de bienes, ahora yo ofrezco y yo digo, bueno, llegué al mercado de factores y resulta que yo necesito trabajo
porque si no, no puedo ir al mercado de bienes a comprar la ropa. Así que voy al mercado de factores y digo, yo ofrezco empleo, mi mano de obra, y ofrezco para dar clases de economía. Entonces las empresas van al mercado de factores y dicen, pues yo necesito una profesora de economía. ¿Cuánto pagan? ¿Cuál es el salario? Hay intercambio de precios, en este caso se llama salario, y pues se ofrece el servicio y yo regreso, ¿verdad? A mi hogar con mi ingreso, por mi salario. Y eso se le llama el flujo circular. Hay unos ingresos y egresos en ambos lados en la economía. Este flujo circular lo gana, lo se establece con la teoría clásica, el economista Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, que plantea que este es el flujo circular en una economía como nosotros conocemos de mercado, capitalista de mercado, ¿verdad? Lo más tradicional. Inclusive plantea cuando se da ese intercambio o ese flujo circular, cuando hay presencia de gobierno, donde entonces las empresas, que son las que producen, que son las que contratan personas, pues también recibe subsidios y paga contribuciones. Y las familias, los hogares, las personas que compran bienes y servicios en el mercado de productos, ofrecen su mano de obra en el mercado de factores, pues también pueden recibir subsidios, incentivos económicos y también pues pagan contribuciones sobre ingresos. Así que todo esto ocurre en un flujo circular, en una economía de mercado, en este caso con presencia de gobierno. Y eso es lo tradicional que se da en la economía. Ahora, esa visión que trae Samuelson, esa visión de la economía, de cómo funciona esa actividad, con los años ha ido evolucionando. Y esta es una propuesta que plantea el economista Raworth cuando habla de que, oye, la economía es una parte de todo lo que ocurre en la economía, o sea, todo lo que ocurre en nuestro todo. Dice, aquí está en el medio, pero alrededor de esa actividad económica, esa actividad comercial, se da lo que es la sociedad, en unos espacios de consumo. Y luego de eso hay un entorno natural que tenemos que tomar en cuenta, hay un planeta Tierra. Y ella dice, bueno, basada en esa idea de que la economía no es ese todo lo que ocurre, pues entonces propone este nuevo círculo, flujo circular, que ya no es tan circular, ¿verdad? Y le llama entonces economía integrada. Entonces, la economista Roberts dice, lo que pasa es que se da esta actividad económica donde se mueven dólares y centavos en toda una economía, pero esa economía donde hay dólares y centavos también se da porque ocurre una economía que no hay dólares y centavos, que es una economía que le llama la economía del cuidado, que es una economía no remunerada. Entonces, toma en consideración grupos que son voluntariados, toma en consideración personas que cuidan a familiares, a menores, adultos mayores, toma en consideración activistas, personas voluntarias en distintas organizaciones que no tienen una remuneración, pero que hacen posible el resto de la actividad económica. Inclusive, toma en consideración que hay un consumo de recursos naturales que son transformados en la economía para producir bienes y servicios que entran aquí al flujo circular tradicional de Samuelson, pero que también generan unos residuos que le llama contaminación. Así que tenemos una economía que para Raworth, que es ¿cómo está en la propuesta de ella, la economista británica del 2010, que propone entonces, de hecho, este diagrama, ella le llama la economía de la rosquilla, la economía de la dona. Ella le parece una dona, pero esta le llama la economía integrada o incrustada. Dentro de esta economía donde hay dinero, dólares y centavos que se mueven, hay otra economía que no es remunerada, pero necesita para poder producir lo que está de acá. Entonces, en economía existen unas clasificaciones. Está micro y está macro. Micro toma decisiones de nosotros como personas, los hogares, los negocios también están aquí. Es decir, miramos a pequeña escala las decisiones individuales. En macro miramos todas las decisiones, es decir, lo agregado, la suma de todas las decisiones en la economía. Y se habla de política pública, se habla de inflación, se habla de desempleo.
dentro de la macroeconomía. Se habla del Producto Bruto Interno, que es la producción nacional, se habla de... espérate, perdóname. Dame un momento, espérate. Discúlpeme. Entonces, tenemos también la combinación de ambas, ¿verdad? Tenemos una economía donde hay distintos economistas a través de esa evolución económica, de pensamiento económico, habla, como por ejemplo Ronald Coase, otro premio de economía, que hablaba de los costos de transacción, del derecho de propiedad, que decían que las empresas por sí solas podrían aportar mucho a los problemas colectivos. Entonces, cuando hablamos de colectivo, hablamos de macro, pero cuando hablamos de empresa, hablamos de micro. Así que es una forma de combinarlos. También Krugman, economista, está vivo, habla de esa economía que lleva años, esa macroeconomía, ese análisis del conjunto de la economía, de la toma de decisiones agregadas, que nos lleva décadas fallando. Entonces, se convierte en es insuficiente para explicar la complejidad de lo que estamos experimentando, de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque las economías se han convertido cada vez más sofisticadas. ¿Verdad? Entonces hay instituciones, fuerzas externas, fuerzas naturales, fenómenos también que se dan que no nos permiten, ¿verdad? Con la teoría clásica no nos permite explicar lo que está ocurriendo. Entonces, la vuelta, ¿verdad? Corta es que se crea entonces un intermedio entre la micro y la macro, ¿verdad? Y se llama la mesoeconomía. Y esta se enfoca en esa interacción entre los mercados, las actividades económicas y la situación del país y cómo éstas reaccionan a lo que pasa en el país, ¿verdad? Y es una de los últimos años se ha tomado más fuerza la discusión de una mesoeconomía, más allá de lo que es micro, más allá de lo que es macro, que como sabemos es el todo, la economía en todo. De igual manera, hay otras clasificaciones dentro de la economía que se llaman positivistas y normativas. Esas clasificaciones en la economía también se dan como una discusión de la disciplina. Por ejemplo, hemos visto en los últimos años que la toma de decisiones dentro de la disciplina de administración de empresas, de la gerencia, recursos humanos, mercadeo, economía, ciertamente, se está dando mucho basado en los datos, en los hechos, y vemos cómo surgen también impulsados por la tecnología, Data Analytics, Market Analytics, Business Analytics, etcétera, cómo han impulsado esta toma de decisiones, cómo han impulsado que se den el uso de números, de datos, de hechos para tomar decisiones. Así que tomar en consideración los eventos, las circunstancias en general. Como economistas, en el caso de la clasificación de positivista, nos convertimos en que pues, estamos de acuerdo. Es decir, por lo general hay un consenso en que, ok, ese es el número de tasa de desempleo, existe un aumento en el precio del petróleo, hay un aumento en la gasolina, es decir, estamos de acuerdo. Porque es lo que es, ¿verdad? Eso es lo que es el tema positivista. En el caso de la economía normativa, es lo que debería ser. Así que incluye ya juicios de valor, incluye ideales, incluye eh, este, algo más subjetivo. Así que aquí, como economistas, no estamos exactamente de acuerdo, porque es un punto de vista subjetivo, pues no necesariamente lo vamos a tener todos. Así que el nivel de dónde deberíamos poner el umbral de ingreso para decir esto es una familia pobre, pues eso no es un consenso entre economistas, no es un consenso en el país. ¿Dónde debe ser el nivel o cuál debe ser el nivel de la inflación en el país? Tampoco es un consenso, ¿verdad? Bueno, hay unas metas establecidas por el FED Estados Unidos que seguimos, ¿verdad? Ese tipo de metas a 2%, pero no es algo generalizado entre economistas en el mundo.
Así que esas otras dos clasificaciones son importantes cuando tomamos decisiones y establecemos política pública también. Y bueno, ciertamente los partidos, ¿verdad? Se convierten también en, continúan, ¿verdad? Esta idea de la economía positivista y normativa, ¿verdad? Y se distinguen sobre eso.